Hoy te voy a enseñar cómo aprender cualquier framework de frontend en cuestión de días, que en 3 días puedes ya estar listo y productivo en un framework si haces esto que te voy a decir, porque sí, te sale más efectivo aprender los frameworks de forma general para que después cuando vayas a un framework aprenderte lo específico, que estás diciendo, bueno, que porque React es distinto de Vue, porque Vue es distinto de Angular en general. Pues con esta guía que te voy a dar sobre todos los conceptos que engloban aplicaciones frontend vas a poder saltar de framework en framework. Si ya sabes uno, vas a poder saltar para el otro. Ojo, el requisito para este video es que al menos domines un framework o al menos sepas lo básico de uno, porque todo lo que te voy a explicar no lo vas a entender si nunca has probado ninguno. Así que vamos al video y vamos a explicarte paso a paso todos los conceptos de todos los frameworks para que ya con esto puedas atacar un framework y aprendértelo en cuestión de días. Así que vamos a ello. Bueno amigos, lo primero que les voy a explicar es por qué surgen los frameworks de frontend, porque a mí me gusta ir al origen de las cosas y es que necesitamos saber por qué surgen los frameworks de frontend para entender los conceptos de los frameworks de frontend, porque un framework nació después de haber estado pasando mucho trabajo con problemas que da utilizar la tecnología nativa sin ninguna base, y entonces las personas decidieron crear un sistema de trabajo, un marco de trabajo, de ahí la palabra framework, para poder trabajar de forma más rápida y poder desplegar y soltar release rápido de las aplicaciones, y también para poder trabajar mejor en equipo, porque hay que organizar la cosa. Y un framework, ¿qué cosa es? No es más que una serie de patrones y librerías que juntas aplican a la vez y pueden ayudarte a construir mucho más rápido aplicaciones frontend en este caso. Así que vamos a ver por qué surgieron los frameworks. Vale amigos, pues para ponerle este ejemplo, aquí tenemos un contador aquí a la derecha que está construido con HTML, CSS y JavaScript puro, el cual, por ejemplo, podemos ver que funciona correctamente. Pero aquí nosotros tenemos el primer problema que se encontraron las personas que estaban programando aplicaciones utilizando JavaScript Vanilla. Y es que lo primero, si nos vamos aquí al código del counter JS, donde está el contador, vemos que aquí tenemos que primero declarar los elementos aquí en el HTML, por ejemplo estos los botones del reset y todas estas cosas. Vemos que aquí solamente tenemos la declaración de esos botones, y vemos que si nos vamos aquí al counter tenemos que estar seleccionando esos botones. Entonces tenemos aquí el valor de contador, y entonces nosotros cada vez que se le dé clic, aquí tenemos los eventos que están bastante declarativos, pero cada vez que se le dé clic a un botón tenemos que actualizar el valor y a la vez tenemos que renderizar. Y esto que dice render es una de las cosas que les digo, la UI no se actualiza de forma automática, se actualiza de forma imperativa. Quiere decir esto que cada vez que nosotros cambiamos algo debemos decirle a la UI cómo se debe actualizar. En este caso nosotros vemos que el render es simplemente cambiar el text content del elemento. Este elemento es básicamente el count, este de aquí. Si nosotros ahora mismo la función render le comentamos esto, entonces ven que esto de aquí no se actualiza ni pasa nada. Entonces esto aquí se le llama data binding. Los datos deberían estar ligados al estado del componente, pero en este caso no lo está. Esto crea una apertura a que se cometan muchos errores. Por ejemplo, aquí nosotros le estamos incrementando el contador, sin embargo el value este se está aumentando, y si le pongo reset se está reseteando, y si le pongo menos se está disminuyendo. El value está en memoria y sí está cambiando. Lo que pasa es que al nosotros tener el render comentado, entonces el value no se actualiza. Pero si nosotros en vez de poner por ejemplo text content es string value, vamos a poner aquí un alert que enseñe el value, verán que aquí sale el value, y cada vez que le doy aquí sale el value como se actualiza. ¿Ven? Sale como se actualiza. Ahora tenemos 2, ahora tenemos 3, ahora tenemos 4, y entonces esto se queda en 0 porque no se actualiza. Entonces si le damos reset ve que se pone en 0, y si le damos a -1 ve que se pone en -1. Ahora esto también pasa en tecnologías como por ejemplo Windows Form, que usa C# para crear aplicaciones de Windows, en Java con Swing para crear aplicaciones de Java, e incluso en Android. Antes existía una cosa en el desarrollo móvil con Android, que es lo que yo conozco, existía una cosa antes que se llamaba desarrollo con XML, que básicamente era lo mismo que esto. O sea, tú con un XML definías una vista, que en este caso es con HTML, pero en Android era con XML, y entonces tú tenías que hacer exactamente esto mismo, seleccionar por el ID y poder cambiar estas cosas. Entonces esto a los programadores no les gustó más y dijeron, vamos a crear los frameworks de frontend, y ahora vamos a decirle a nosotros la forma en la que se crean aplicaciones utilizando un framework, que esto es lo mismo en todos los lugares. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que nosotros tenemos aquí un archivo HTML sobre el cual tenemos que trabajar, y entonces no tenemos una API, no tenemos una forma de poder componentizar nuestra aplicación, porque vamos a suponer que nosotros tenemos
tenemos un contador aquí, pero vamos a suponer que nosotros queremos, no sé, poner un menú aquí arriba que tenga lógica de JavaScript, y entonces ese menú, para que responda correctamente, tendríamos que coger y crear aquí de nuevo otra estructura HTML, y al final este HTML, nuestra aplicación, termina siendo del tamaño del universo. Entonces aquí donde está nuestro counter hay otra forma también de declarar componentes, que básicamente es coger y poner aquí document, por ejemplo, create element, y entonces declarativamente con JavaScript ir construyendo ese elemento y después añadírselo al HTML con, por ejemplo, el punto append child, o qué sé yo, seleccionas un elemento y le añades el hijo. Entonces esto está muy imperativo. ¿Qué quiere decir que es imperativo? Que hay que estar dándole órdenes completamente y el código sale demasiado enredado. Entonces los programadores de Facebook, en el caso de React, por ejemplo, se dieron cuenta de que este trabajo podría automatizarse. Ese trabajo de construir la vista del HTML se puede automatizar más y se puede hacer de forma declarativa, de tal forma que tú al framework le des el plano y el framework ve el plano, que eso sería la plantilla, ahora lo veremos, y él te va construyendo la UI de forma componentizada, y así podemos de cierta forma mejorar cómo nosotros construimos la aplicación y tener un estándar para todo el mundo. Si tú usas esto puro, puede que se creen muchas opiniones y puede que se creen muchas formas de hacer las cosas. Entonces los frameworks estandarizan esas opiniones para que nosotros las podamos utilizar. Ahora, voy a desmentir un mito. Y es que el frontend no solo se limita a la web. Mucha gente piensa que el frontend es simplemente React, Vue, Angular y todos los frameworks esos hippies que hay por ahí. No. El frontend también tiene que ver con las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones móviles, las aplicaciones para televisor, las aplicaciones para McDonald's. Todo eso es frontend, porque al final frontend es la parte que ve el usuario, el frente de la aplicación. Pues lo primero que vamos a ver, amigos, es que en los frameworks de frontend, una de sus principales características es dividir el programa en varios componentes. Y para ello, por detrás, ellos utilizan un patrón de diseño que sale en el libro de los patrones de diseño, que se llama Composites, que es básicamente dividir una aplicación por componentes. Y esto lo hacen a través del patrón Composite. ¿Qué cosa es el patrón Composite? Bueno, es básicamente tener una estructura de datos que es un árbol en la aplicación que nosotros podemos construir con código, y entonces cada clase u objeto o componente de nuestro sistema es básicamente una implementación de un nodo de ese árbol. Por ejemplo, en nuestra aplicación este fácil puede ser nuestro árbol de componentes. Básicamente en los frameworks los árboles de componentes son secciones de la UI que normalmente tienen texto y tienen un estado. Entonces estos componentes todos tienen lo que les voy a decir a continuación. Lo primero es la template. ¿Qué es la template? Bueno, es una forma que te provee el framework de tu poder declarar cómo va a lucir tu componente a nivel de UI, a nivel de cómo se ve. Y esto lo permite hacer de una forma declarativa antes que imperativa. Recuerdan que aquí antes les había dicho que teníamos que decir, bueno, mira, seleccioname esto, entonces a este le pónmele un evento que entonces se va a renderizar cada vez que yo llame a render. Tengo que cambiarle el text content específicamente a este elemento, y entonces también tengo que decir que ese elemento es hijo de este, así que tengo que añadírselo al árbol. Pues no. Pues ahora tenemos una template, y básicamente la template es decirle, mira, esto va a ser un contador, va a tener estos elementos, va a tener este estilo y va a tener estos eventos. Se acabó. Eso es la template. Y entonces esta template en muchos frameworks aparecen como HTML, en otros aparecen como XML, en otros aparecen como el mismo lenguaje aplicado a la template. Y entonces vamos a ver unos ejemplos de lo que es la template en un sitio web que a mí me gusta mucho, que yo le digo Frontend Party o Framework Party o lo que sea así. Frontend Component Party. Mira aquí. Esto aquí son ejemplos de cómo luce varios de los conceptos que les voy a decir en los diferentes frameworks. Por ejemplo, mira aquí dice templating. Entonces aquí vemos cómo vamos a seleccionar varios frameworks y vamos a quitar Svelte, vamos a poner simplemente Angular y Vue para que lo vean. Y Svelte lo quitamos. Sorry ahí por los de Svelte, pero bueno, mira. Aquí vemos templating, minimal template. Esto es básicamente un componente. Aquí vemos que los componentes en React son funciones, ¿vale? Y aquí retornamos cómo luce el componente. En Angular vemos que son clases que tienen un decorador que se llama aquí. Entonces la template se define aquí, que también es HTML. En Vue 3 tenemos que la template está entre dos elementos que se llama template, pero ven que es lo mismo. Entonces aquí te dice cómo se hace el estilo. Como pueden ver, en React el estilo se puede poner aquí, también se puede poner en CSS aparte, y aquí en Angular también se puede poner aquí, o también se puede poner en un CSS aparte, y en Vue lo mismo. Entonces a veces tenemos esto que se llama loop, que es como renderizar varios elementos a la misma vez, que eso se ve mucho a partir de una variable. Por ejemplo, en React tenemos estos colores, y si nosotros iteramos entre los colores podemos imprimir varias veces lo que está aquí en la template. Y entonces para esto está esto que hay aquí, que lo podemos hacer con JavaScript directamente. O sea, abrimos llave y metemos JavaScript dentro del componente. Eso se puede hacer en React. En Angular también tenemos esto aquí que dice for, que
que es básicamente algo que nos provee el framework para hacer varias listas. Y en Vue.js tenemos el before, que es básicamente también otra cosa que nos provee el framework para renderizar listas. También tenemos aquí cómo se renderizan los clics. Por ejemplo, nosotros aquí en la template, esto es la template, ignoren lo otro, le ponemos aquí directamente el onClick. Y entonces lo que hace el onClick es básicamente esta función de aquí, ¿vale? Entonces esto es distinto también en Angular, porque en Angular vemos que tenemos una función metida aquí adentro, y en la template tenemos esto que dice click, y entonces en Vue también tenemos esto que dice increment count. Bueno, básicamente es una cosa que sale mucho. Miren aquí los condicionales. Por ejemplo, tenemos aquí en los condicionales en React, podemos tener esto, que si se cumple esto, entonces se renderiza esto, o sea, va a salir esto. Si se cumple esto, sale esto. Y entonces de esta forma nosotros podemos tener en un mismo componente, podemos tener cómo se dibuja, y además el siguiente concepto que les voy a dar, que es básicamente las props. ¿Y qué cosas son las props? Bueno, ya vimos que los componentes son clases o funciones, y las clases o funciones tienen dos cosas. Tienen parámetros que reciben y parámetros que declaran dentro de la clase, ¿vale? Entonces, los que reciben, básicamente estos de aquí, se le llama props o propiedades. Por ejemplo, si yo tengo un componente que está aquí, que está declarado en mi framework, y yo, por ejemplo, este componente tiene un título aquí y tiene un subtítulo, entonces yo puedo declararlo como un componente y decirle que el título es tal y decirle que el subtítulo es tal. Estas cosas que el componente recibe para construirse, básicamente son las propiedades. La puede recibir desde un padre que se las declare, ¿vale? Y ese padre también puede recibir otras propiedades, etcétera. Entonces, si nosotros venimos aquí y vemos esto que dice component composition y nos vamos a props, podemos ver que aquí, en donde dice user profile, esto es un componente custom, porque nosotros cuando creemos componente custom podemos llamarlo desde un padre. Y entonces aquí a este componente custom vemos que le pasamos varias propiedades personalizadas que nosotros pusimos. Y entonces aquí vemos que la estamos recibiendo y se la podemos pintar a la template. Eso básicamente es decir, un componente es una función que tú le pasas valores y él te la imprime en la template. Y entonces lo mismo con Angular. Aquí vemos que con Angular tenemos exactamente lo mismo. Ven aquí estas cosas. Pues si nos vamos aquí, podemos ver que para poder renderizar lo que nosotros le pasamos, tenemos que abrir estas dos llaves de aquí. Pues con React con una sola. Y con Vue, básicamente aquí tenemos la template. Y si nos vamos aquí al componente del user profile, vemos que en la template de ese componente también salen las props aquí, ¿vale? La LH y estas cosas. Bueno, amigos, esto es básicamente lo que son las props, y es otro componente, otra cosa que componen lo que son los componentes. También tenemos el state. ¿Y qué cosa es el state? Bueno, básicamente las props nos la pasan un padre, o sea, un componente que no tiene parámetros para construirse, y el state es algo que está interno dentro del mismo componente. El típico ejemplo de esto es el contador. El state lo controla el componente que lo contiene, y esto a veces se le llama controller components, porque ese estado también se lo puede pasar a los hijos, y los hijos simplemente lo muestran. Entonces, este controller component puede hacer muchas cosas. Tiene la habilidad de poder manipular el resto de componentes y de manipular el estado de la aplicación. Un ejemplo de esto, el típico ejemplo que tenemos en esto, es el contador que les venía explicando. Este contador que está en vanilla tiene un estado. Este estado lo tiene él. Él es el dueño. Él empieza en 0. Ven que él lo puede manipular. Ven que él tiene opciones para manipular ese estado. Y básicamente, si nosotros nos vamos aquí a el component party y nos vamos a la parte donde dice declare state, vemos que todos los frameworks nos proveen una API o una función para poder crear estado. Por ejemplo, mira que tenemos aquí el nombre. Si le decimos que es John, entonces ponemos aquí nombre, y en este componente nos sale renderizado el John. En Angular lo mismo, aquí tenemos el signal, que es para declarar estado en Angular moderno, y aquí tenemos el view, que en este caso es con el ref. Y el estado tiene muchas formas de manipularse. Para eso los invito a que los estudien directamente en los frameworks. También tenemos una forma de actualizar el estado, y vemos que cuando nosotros actualizamos el estado, y esta es la única diferencia que tiene con las props, es que una vez tú actualizas el estado, el componente se vuelve a dibujar, y eso evita que tú tengas que estar haciendo esto aquí, de estar diciéndole al framework, bro, mira, cada vez que cambie value, o sea, cada vez que yo le dé un clic, entonces cámbiame value y actualízame el texto de este elemento que yo seleccioné aquí arriba. No. Por ejemplo, aquí dice name. Si ese name tú le llamas a set name para que cambie, entonces este componente se vuelve a redibujar. Lo mismo pasa con las props, ¿vale? Lo mismo pasa con las props. Si por ejemplo este componente se le cambia una prop desde el padre, vamos a suponer que el padre es este de aquí, y ese tiene un estado. Los estados, cuando se cambian, son capaces de disparar redibujados de todos los hijos, porque por ejemplo este recibe estas props de su papá, que es este de aquí, y si este de aquí cambia su estado, entonces se dispara lo que se llama un re-render, y se redibuja todo de nuevo desde cero. Y esto es lo bueno que tienen los frameworks de frontend. Seguimos, ya vimos props, ya vimos state, ahora nos falta ver los eventos. ¿Qué cosas son los eventos? Bueno, los eventos, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un botón que dice enviar. Este botón que dice enviar, si el usuario lo pulsa, entonces nosotros tenemos que responder a eso. Esto de aquí es un evento, y antes nosotros declarábamos los eventos
así. Tendríamos que coger el elemento seleccionado y decirle, mira, vamos a añadirle un clic, y entonces cuando se haga clic a todo esto, bueno, pues básicamente los eventos se declaran en la misma template que nosotros habíamos aplicado. Si nos vamos aquí donde dice templating, vemos que aquí está la parte de los eventos. Por ejemplo, el evento click. ¿Cómo se manipulan los eventos? Bueno, vemos que en cada uno de los frameworks nosotros tenemos aquí una función que tú se la pasas y él lo que hace es incrementar, por ejemplo, en este caso, el contador. A este botón, cuando se le haga un clic, aquí mismo tenemos las funciones de manipulación de los eventos, ¿vale? Y aquí pasa exactamente eso mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces necesitamos notificarle al padre, que es el que controla el estado. Vamos a suponer que nosotros tenemos este elemento aquí. Este de aquí, enviar. Cuando tú le das clic, tiene que notificarle a su padre, o sea, a este de aquí, que se le dio clic. Y para eso se le pasa una función llamada callback como prop. Si tú le pasas un callback como prop, por ejemplo, le pasas el título, la descripción y lo que va a pasar cuando se le haga submit, vamos a ponerle aquí, on submit, y le decimos que cuando toque enviar llame a on submit, entonces ese on submit está declarado en el padre, ¿vale? Se lo pasamos desde el padre y entonces esto se llama event hoisting o notification. Esto es para poder comunicar los datos del hijo con el padre, ¿vale? Los datos del hijo con el padre. Y esto hace que los datos fluyan en una sola dirección, siempre hacia abajo. Cada vez que el estado se propaga hacia abajo. Y para poder notificar el estado de que se propaga hacia abajo, tenemos esto aquí que son los eventos. Esto sale en todos los frameworks, en todo. Es una de las cosas que más me costó aprender cuando aprendí React, porque esto yo no lo había visto en más ningún otro lado. Y entonces, mira, aquí lo tenemos. Aquí en Component Composition tenemos emit to parent, que es básicamente decirle al padre, bro, necesito que le hagas clic a esto. Entonces aquí tenemos ejemplos de eso. Miren que aquí recibimos, por ejemplo, on no. Aquí tenemos un botón de respuesta. Y si le ponemos on yes, le pasamos esta función para que actualice el estado. Y cuando se le haga clic a no, entonces vemos aquí que tenemos otra para que actualice el estado. Y entonces tenemos aquí un condicional que si está feliz, imprima esto. Y si no imprima esto, entonces si nosotros nos vamos aquí al answer button, vemos que aquí le pasamos dos funciones, las cuales cuando se le haga clic va a llamar a on yes y va a llamar a on no. Cuando tú le das clic a yes, entonces se va a llamar a la función padre, esta aquí del on yes. Y así es como se comunican los hijos con los padres. Eso es básicamente la comunicación. Con Angular vemos que es exactamente lo mismo. Vemos que nosotros tenemos aquí el yes y el no. Y aquí lo que hacemos es, vamos a answer button y el yes y el no son outputs, que es la forma que tiene Angular de decir esto es un evento que va a emitir al padre cosas. Y con Vue más o menos lo mismo. Con Vue tenemos lo que se llaman los emits, ¿vale? Este componente define emits, que son yes y no, y entonces el say yes y no son funciones, las cuales va a emitirla al padre, que sería esta, para que llame a las funciones de actualización del estado. Eso es básicamente lo que es el concepto de events. Y bueno, vamos a ver ahora el ciclo de vida de un componente, que es otra cosa que el framework facilita demasiado. Y es que un componente tiene varios momentos de su vida, que primero es cuando se dibuja por primera vez, ¿vale? Al dibujarse, que vamos a poner aquí, que es justo al dibujarse o justo antes de que se dibuje, cuando se actualiza y se cambia por otro, y cuando se desdibuja, ¿vale? Estos eventos de cuando el framework coge y te renderiza ese componente son eventos de ciclo de vida. La gente le dice life cycle, de vida del componente. Y entonces, ¿cuáles son los eventos estos y cómo se pueden manipular? Bueno, básicamente vamos a suponer que nosotros cuando un componente se renderice tenemos que cargar datos de otro lugar, por ejemplo internet. Entonces se tiene que renderizar cargando esos datos y renderizando el cargando normal. Bueno, pues básicamente eso se hace así de la siguiente manera. Por ejemplo, si le damos aquí donde dice onMount, vemos que vamos a suponer en React tenemos la función useEffect para manipular cada uno de los ciclos de vida. Este useEffect utiliza estos ciclos. En Angular tenemos el ng-onInit y otras funciones más del ciclo de vida. Esta es la que se dispara cuando se inicia el componente. Para eso tiene que implementar onInit. Y vemos que en Vue tenemos el onMounted. Tenemos varias funciones para ponerle, bueno, yo quiero que esto, lo que esté aquí adentro, ocurra cuando el componente se monte. ¿Qué quiere decir esto? Que se renderice. También tenemos otras para, por ejemplo, el onMount, que lo tenemos aquí abajo, que en el caso del useEffect es lo que retorna. Lo que retorna es la función del onMount. En el caso de Angular tenemos aquí onDestroy, que básicamente es este, que va a ocurrir esta función cuando se destruya el elemento. Y esto en Vue es onUnmounted. Esto de la hora de destruir los elementos es básicamente una de las formas que nosotros tenemos de liberar recursos a la hora de que un componente deja de usar esos recursos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos esto que son los contadores, los intervalos y a veces las suscripciones a estados o las APIs del navegador que le enganchamos a esos componentes. Este concepto es bastante extenso, así que le recomiendo que le dé un ojo principalmente a estos principales elementos que componen todos los componentes. Bien, ya tenemos lo principal de todos los componentes. Ya les vuelvo a reiterar que esto sale en todos los frameworks. Si se aprenden esto de forma universal, ustedes lo único que van a tener que hacer es preguntarse cómo se escribe esta feature en tal framework. Y aquí pueden ayudarse a este sitio web que hay aquí.
seguimos. Vamos a aplicar otros elementos que son del frontend, pero que no son específicos de los componentes, pero que están siempre en el framework. Vamos a hablar primero del estado global. ¿Qué es el estado global? Bueno, esto que vimos es un estado local que está dentro del componente. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un estado que nosotros queremos compartir entre varios componentes a la misma vez? O sea, que los componentes escuchen ese estado global y se guíen por ese estado global. Bueno, para eso tenemos muchas veces lo que se llama el context. Es una de las formas. Esto del estado global es bastante complejo, pero entre ellos lo que se repite es el context. ¿Qué es el context? Bueno, es un estado global que se descomparte del árbol de componentes, o sea, se abstrae del árbol de componentes y se comparte con todo el árbol de componentes para que cada componente se suscriba a ese context y cada vez que el context cambia se pueda renderizar ese árbol. Entonces aquí lo tenemos, por ejemplo, en React, que utilizamos el user context creamos el contexto y entonces nosotros lo que hacemos es crear un provider. A ese provider le pasamos los valores del context y entonces como ese provider está en la parte de arriba de nuestra aplicación, todos los hijos de ese provider van a tener acceso al context. Entonces si nos vamos al componente que dice user profile, nosotros aquí tenemos que usamos el context de aquí y ya tenemos aquí nuestras variables que necesitamos. Esas variables están fuera del componente. Con useContext podemos suscribirnos a ella y tenerlas dentro del componente. Esto hace que podamos compartir varios elementos y elimina el principal problema llamado prop dealing, que por ejemplo, si nosotros queremos compartir un estado que está muy arriba, tenemos que estar pasándolo como prop para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. Bueno, pues esto lo resuelve lo del context. En Angular vemos que tenemos el service, que el service es básicamente utiliza la inyección de dependencias. Tengo un video sobre inyección de dependencias, chequealo aquí arriba, para poder inyectarse variables o estados dentro del componente. Aquí vemos que en el componente podemos llamar a inject y traernos el servicio del usuario, ¿vale? Que es básicamente un signal. Y entonces tenemos en Vue3 que Vue3 utiliza el provide desde un elemento padre. Ese provide lo que hace es decir, bueno, mira, con esta clave que dice user, yo te voy a pasar todo esto que hay aquí. Y luego desde un hijo, nosotros podemos decirle que lo inyecte el user y ya aquí tenemos esto listo para ser inyectado, para poder utilizarlo. Y bueno, eso es una de las formas de que hay estados globales. Hay otras formas, muchas, que utilizan librería, que es tener un store global, etcétera, pero esto se va del scope de este video. Luego tenemos la navigation o el routing, como quieran llamarle. Eso de la navegación es básicamente a la hora de renderizar pantallas y rutas. Por ejemplo, nosotros, si nos vamos aquí al mismo component party, nosotros vemos que aquí tenemos un menú y esto es una pantalla grande. Si nosotros de repente cogemos y cambiamos, pum, nos cambia, ven que nos cambia la ruta y nos cambia el renderizado. Bueno, pues básicamente eso también pasa. Por ejemplo, si nos vamos a Google, vemos que esta es la raíz de Google y vemos que esto es una pantalla, ¿ya ven? Pero si nosotros creemos algo aquí, nosotros navegamos a otra pantalla, como pueden ver, a la pantalla search y se nos renderiza esto de aquí. Bueno, pues esto que ustedes ven aquí son parámetros y básicamente es como manejar peticiones HTTP por la misma ruta y poder renderizar en base a esas rutas. Es básicamente un componente grande que tú le pasas unas props y esas props no es nada más que la ruta y luego lo que va a aparecer. Para esto hay varias librerías, pero básicamente es lo que les acabo de decir. Una ruta es una pantalla que recibe una URL, vamos a suponer page.com, y entonces recibe parámetros, por ejemplo un título, y entonces ¿qué va a pasar? Que esto de aquí es básicamente un componente que recibe esto. Entonces lo que va a decir es, bueno, mira, esto que tenemos aquí va a ser el título, así que yo voy a coger esto, lo voy a parsear y le voy a poner aquí lo que tú dices, ¿vale? Y eso es básicamente lo que es la navegación. Es una cosa que difícilmente la podemos encontrar aquí en Vanilla. Hay que hacer muchas cosas, hay que hacer mucho trabajo detrás para poder tener esta navegación, y los frameworks incluyen navegación prácticamente de forma nativa. Si no es de forma nativa, es con una librería, sencillo, pero está prácticamente bien integrado en lo que es el framework. Y bueno, pues aquí me faltó una de las cosas que siempre se me olvida poner, que es básicamente lo de los slots, los componentes de tipo slot. Vale, voy a poner aquí slot. Vale, ¿qué son estos componentes de tipo slot? Que no lo expliqué anteriormente. Son componentes que casi siempre se llaman componentes de layout, porque vamos a suponer que tú tienes aquí, por ejemplo, tienes aquí un menú lateral y entonces la pantalla que aparece aquí puede ser cualquiera, ¿vale? Aquí puede ir cualquier componente. Lo que esto se mantiene fijo, ¿vale? Entonces aquí tienes, por ejemplo, 3 ítems y dependiendo de lo que tú le pongas aquí, se va a renderizar aquí. Bueno, pues básicamente este componente grande que envuelve al otro es un componente slot, porque slot, como bien dice en inglés, ranura, o sea, un hueco para que tú pongas ahí algo, sería esto que está aquí, ¿vale? Y entonces, para tú recibir un componente que tenga la posibilidad de meterle otro componente dentro, pues tú lo que haces es básicamente pedirle como prop, en este caso como prop, en vez de un dato que sea un entero, una variable o lo que sea, le pides un componente de aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que antes del counter nosotros tenemos aquí un menú, ¿vale? Pues el counter va metido dentro de ese menú y luego es
que salen los hijos del counter. O sea, básicamente el menú envuelve a prácticamente todo el counter. Y esto es lo que son los componentes slots. Vamos a ver cómo se hacen en los diferentes frameworks. Y aquí tenemos, mira, por ejemplo, esto que dice Funny Button. Recibimos el clic y entonces vemos que tiene un children. Esto que dice children es básicamente que aquí le puedes meter lo que quieras. En este caso le metemos un texto, pero aquí le podemos meter un contador completo que él no se va a quejar. Lo va a envolver y se lo va a meter. Y esto básicamente es para meterle CSS. Es un componente de layout, como dije, para pintar cositas como estas. O por ejemplo, para envolver toda tu aplicación con un header y con un footer. En Angular lo mismo. Tenemos aquí esto que sí, ng content, para poder inyectar cualquier tipo de contenido de Angular aquí adentro. Y en Vue también tenemos el slots. En Vue sí se llama slots. Y esto ocurre en todos los frameworks. Bueno amigos, básicamente ya con todos estos conceptos ya tienen un roadmap para aprender cualquier framework de frontend. En mi caso, yo aprendí tanto Angular como Vue en 3 días. No soy un experto, tampoco me voy a considerar que soy el puto amo en Angular y en Vue, pero básicamente con lo que sé de React ya puedo ser productivo en Angular o en Vue. Y también, porque como yo soy extremadamente curioso, también aprendí lo que es Flutter y lo que es Jetpack Compose, que hasta ahora Jetpack Compose me gusta más que Flutter. Y no me creen que esto es lo mismo siempre. Bueno, pues vamos a Google, vamos a la documentación de Jetpack Compose, que es básicamente para desarrollo mobile. Jetpack Compose es como la evolución de lo que antes era desarrollo con XML, pero ven aquí que es básicamente lo mismo. Miren aquí, miren aquí. Es una función que tiene que ir composable y entonces aquí tiene la template. Ven que es una carta que tiene esto de aquí, es un estado que comienza en falso y entonces aquí dice que esto es un clicable, que cuando le hagas clic se va a expandir y entonces aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos el texto y entonces aquí básicamente esto es lo que se genera cuando lo hacemos. Aquí si por ejemplo venimos aquí y vemos por ejemplo esto que dice Video Preview, que es básicamente un componente de Jetpack Compose, vemos que aquí son las props y aquí tenemos componentes, que si nos vamos aquí donde dice Video Preview, es esto que está aquí abajo, que tiene una imagen y entonces tiene un estado y aquí tenemos básicamente lo mismo que nosotros teníamos en React, está prácticamente aquí en el mismo framework este de Jetpack Compose y también está en Flutter. Por ejemplo, miren, esto es un ejemplo de widget en Flutter que sería un componente y vemos que es lo mismo. Tenemos el método build que es el render y entonces vemos que aquí es como React, retorna un material app que tiene aquí los props y que tiene aquí el body y que tiene aquí también los hijos y que básicamente esto de aquí es una misma template que también tiene eventos, estados y todo esto que les acabo de explicar anteriormente. Pues bueno, ya les di la guía para que dominen el frontend, para que tengan acceso a cualquier framework de frontend. Espero que esta guía les haya ayudado y espero que mañana puedan aprenderse en 3 días el framework favorito que quieran aprender a partir del que ya saben. Bueno, nos vemos y chao.